¿Quién se acuerda de la predicación del domingo pasado? Hablamos de santidad, ¿cierto? Y hablamos de la diferencia de caminar en santidad tratando de cumplir la ley por nuestra propia justicia y santidad enfocada de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hemos cogido el hilo de esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Vale, vale. Es que ahora viene la segunda parte. Bueno, te voy a pedir un favor. Que estés muy pendiente de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. De coger el concepto completo del mensaje. Para que nada se pueda malinterpretar. Para que nada se pueda sacar de contexto o sacar conclusiones erróneas por un ejemplo o por un detalle. ¿Vale? Como os comenté el domingo pasado, normalmente no solemos predicar demasiado sobre ofrendas, sobre diezmos y estas cosas, ¿verdad? Pero de vez en cuando toca. Y de vez en cuando hay que enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida. Leticia decía hace un ratito, bueno, ¿en qué voy a crecer? ¿En qué voy a madurar? ¿En qué voy a comprometerme con el Señor? Pues el Señor nos pide que nos comprometamos en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando decimos todas las áreas de nuestra vida, son todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ponemos el énfasis en unas cosas sí y en otras no. O el problema es, hablando claro, cuando desde una plataforma como esta se insiste una y otra vez que tu santidad se mide de acuerdo al dinero que tú entregas. Que muchas veces lo hemos escuchado, ¿sí o no? Pero no es cierto. Tu santidad depende de todo aquello que le estás entregando a Dios. Sea tu vida, sea tu dinero, sea tus actos, sean tus pensamientos. Entonces, todo es un equilibrio. Por eso digo que tratemos de entender el mensaje completo, ¿vale? Porque creo que hoy voy a romper algunos esquemas en la vida de algunos de nosotros. Vamos a estar hablando del diezmo. Vamos a estar hablando de nuestras ofrendas. Claro, no podemos hablar esto si no nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay muy pocas referencias acerca de diezmar. Apenas un par de ellas, 3, si no me equivoco. Entonces, vamos a empezar cronológicamente. Voy a tratar de no liarme demasiado, pero quiero que veamos el panorama completo, ¿vale?, de lo que estamos hablando. Fijaros, en primer lugar, una de las primeras ofrendas que nos encontramos en la Biblia es la de ¿quién? La de Caín y Abel. ¿No? Caín y Abel, sin que nadie les diga nada, sin que la ley estuviera escrita, sin que nadie les dijera, tienes que ofrendar, tienes que apartar tus diezmos, se presentan delante de Dios y se presentan con 2 ofrendas. Uno cada uno. Hay algo curioso, ¿nunca te has parado a pensar en esto? Cuando estás leyendo este pasaje de la Biblia, de repente dices, ¿y por qué el Señor acepta la ofrenda de uno y no la ofrenda del otro? ¿Cierto o no? Muchas veces nos hemos preguntado esto. Bueno, ¿qué pasa? Permíteme ironizar con esto, bromear, que a Dios le gustan más los lechazos, los corderos, que las lechugas. ¿Qué piensas? Si fuera yo, ya lo tienes claro, lo que más me gusta, ¿no? Pero estamos hablando de Dios. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿cuál fue el asunto? Vamos a leer rápido. Y te digo, voy a leer rápido. Si alguien después quiere todas las notas, por favor, pídemelas y lo exporto a PDF y te lo envío, ¿vale? Cuando digo voy a ir rápido es porque hay mucho tema y poco tiempo, ¿vale? No porque no quiera ir parándome en cada detalle. Por eso te digo, si luego quieres, te envío todas las notas. Estamos en que Caín y Abel, sin un mandato, sin que Dios les dijera, tú tienes que presentarte cada día, o cada año, o cada mes, o cada cosecha, y venir y presentar los sacrificios o las ofrendas, dice que pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Caín era labrador.
Y dice, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. También dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín torciera el morro, como decimos, ¿no? Dice que Caín se irritó mucho, torció el gesto, y el Señor le dice algo a Caín. Dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás irritado? ¿Por qué te has enfadado? Dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara. Y le dice, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Yo me hago muchas preguntas. En primer lugar, como decíamos antes, ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no acepta la ofrenda de Caín? Hay dos cosas. En primer lugar, nos dice que Caín llevó una ofrenda, pero Abel llevó una ofrenda de las primicias, de lo mejor de sus ovejas. Me pregunto, ¿Caín se presentó quizás con lo que le sobraba? ¿Quizás con cualquier cosa? ¿Y Abel se presentó con los primeros frutos de las primeras crías y las mejores? A lo mejor ahí hay una diferencia. Y ojo, que quede claro, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de corazón. Acordémonos, había una mujer que estaba en el templo y estaba llevando sus 2 moneditas de cobre y llegó y los puso allí. Y alguien se quedó mirando y dijo, mira qué poquito está dando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ella no da de lo que le sobra, ella da de lo que tiene. Entonces no estamos hablando de cantidades, sino que estamos hablando de la disposición de nuestro corazón. Vete quedándote con estas cosas, por favor, porque todo esto nos va a enseñar a cómo es nuestra ofrenda y cómo son nuestras entregas a Dios. Entonces, en primer lugar vemos esto. En segundo lugar hay otro detalle que yo veo en la palabra, en el versículo 7, le dice, cuando le dice el Señor, dice, ¿por qué te has irritado? ¿Por qué has torcido tu gesto? Le dice, si hicieras lo bueno, gracias, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, quizás Caín no llevaba una vida agradable a Dios. No sabemos, porque prácticamente lo que nos enseña la Biblia es que Adán y Eva tuvieron hijos, y de repente dice, y pasó el tiempo, y no nos dice mucho más. No nos dice cómo era la vida de Caín y de Abel, aunque nos lo podemos imaginar por lo que leemos después, ¿verdad? Pero quizás también hay otra cosa que tenemos que aprender ahí. Y le dice, si hicieras lo bueno. Déjame soñar un poco, ¿vale? Por eso digo que no saquemos nada de contexto, sino veamos la enseñanza completa. Déjame soñar un poco. A lo mejor el Señor le estaba diciendo, estás viniendo a traerme una ofrenda, estás viniendo a traerme algo, pero es que no estás en santidad. Es que no vives de acuerdo a como yo deseo. Y me pregunto otra cosa. ¿Por qué el Señor le dice, el pecado está esperando el momento de dominarte, si todavía no había sido dada la ley y no se sabía lo que era pecado y lo que no era pecado? ¿Verdad o mentira? Nos podemos preguntar esas cosas. De momento en este pasaje ya vemos 3 cosas importantes, ¿vale? 1, démosle a Dios lo mejor y las primicias, lo primero de nuestro corazón. En segundo, y te repito, no estoy hablando de cantidades, ¿vale? Lo segundo es, Abel parece que vivía de una manera que agradaba a Dios y Caín no. Por lo tanto, el Señor le decía, ¿qué me estás trayendo? Me sobra todo lo que me traes si tu vida no es agradable a mí, ¿verdad? Y tercero, que es importante que lo tengamos en mente, es cómo sabían lo que era pecado y lo que no era pecado si todavía no estaba revelado, si todavía no estaba escrito. Tenemos que continuar. Y la siguiente ofrenda que nos encontramos es la de Noé. Noé dice que edificó 2 altares al Señor. Cuando es llamado, dice que le edifica un altar al Señor. Estamos en Génesis 8:20. Dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Así que volvemos a lo mismo, sin que nadie les dijera cómo era un holocausto, sin que nadie les dijera cómo cumplir con estas cosas. Parece que del propio corazón de estos hombres
hay un agradecimiento tal al Señor que hace que vengan delante de Él y que le demuestren su amor, que le demuestren su alabanza, que le demuestre su disposición a honrarle con aquello que tenían a mano, ¿verdad? Vamos a continuar y nos encontramos a Abraham. Cuidado aquí, porque aquí a lo mejor la palabra nos hace pensar o nos va a romper algunos esquemas que tenemos preconcebidos de cosas que nos han enseñado durante toda la vida, ¿verdad? Pero decía Jesús que Él venía a cumplir la ley y no a quitarla, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es que a veces nuestro enfoque en cuanto al tema de dar es un poco diferente a lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Y vamos a ir poco a poco. El Señor llama a Abraham y éste le levanta un altar. Abraham le levanta un altar y dice lo siguiente en Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Dice, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, al Señor, e invocó el nombre del Señor. Hay otro momento en Génesis 13:18, cuando hay ese problema entre Abraham y Lot. ¿Os acordáis? Hay ese problema entre Abraham y Lot, que Lot, los pastores de Lot están metiéndose en el terreno, bueno, todo ese problema entre tío y sobrino, ¿no?, que ya conocemos, y entonces dice que Lot se separa y el Señor habla con Abraham y le dice, mira, la tierra que ves, esa será tierra para tu descendencia, esto es una promesa para vosotros, y después le dice que Abraham, estamos en Génesis 13:18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró, dice, en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Cuando edificaban altares al Señor, era para allí dar sus ofrendas, para allí traer y hacer sus sacrificios, para honrar a Dios, ¿verdad? El caso es que vemos en todos estos hombres, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, sin que esté escrito la manera en la que hay que honrar al Señor, en la que tenían que honrar al Señor de su propio corazón, ellos llegan y se postran y le ofrendan al Señor aquello que tenían como fruto de su trabajo, como fruto de sus manos, ¿verdad? Así que vemos que hay una actitud de gratitud. Así que quizás, este es el patrón, la manera de ofrenda voluntaria que nos enseña después el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, cada uno, según haya propuesto en su corazón, venga y que tenga siempre que dar con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón dadivoso, ¿verdad?, para honrar al Señor. A lo mejor, ese es el patrón, de venir no por ley, de venir nadie porque te lo imponga alguien, nadie porque te haya dicho que esto es lo que hay que hacer, sino que de nuestro propio corazón nacen esas acciones que honren a Dios, ¿verdad? Podemos continuar, nos encontramos con Jacob, el momento en el que Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Y se encuentra en ese sueño viendo una escalera de ángeles que suben y que bajan, y hay algo que ya sabéis que a mí me encanta, que es cuando Jacob se despierta y dice, wow, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. A veces nos encontramos con esas cosas del Señor que nos sorprende, ¿no? Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Continúa y dice, e hizo Jacob voto, estamos en Génesis 28, versículos 20, 21 y 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Después de tener un encuentro con el Señor, Jacob dice, voy a honrar a Dios. Hay algo que a mí me descoloca aquí, ¿verdad? Y quizás Jacob, que todavía su nombre no había sido ya cambiado a Israel, seguía siendo Jacob, el engañador, el trilero, ¿qué más palabras podemos meter ahí? El liante, ¿no? Sabemos que venía de haber engañado a su padre, a su hermano, de quitar la primogenitura, todas estas cosas. Aquí hay algo que a mí me choca, por lo menos me hace pensar. No vamos a hacer doctrina de esto, pero me hace pensar una cosa. Dice
le está diciendo Jacob al Señor: si tú me bendices, si tú me llevas y me traes, si tú me cubres, si tú me das las necesidades, si cubres a mi familia, si me traes de nuevo a casa de mi padre, si me das de comer, si me vistes y si vengo en paz, dice, entonces, de todo lo que me dieres, el diezmo te daré. Hay otra versión que dice, entonces tú serás mi Dios. Añade, tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres, en la 10ª parte te daré. Y yo me pregunto algo, ¿y si Dios hubiera decidido no darle paz? Bueno, paz. No vamos a romper las doctrinas del príncipe de paz, ¿no? Pero ¿y si el Señor no le hubiera cuidado en todas sus idas y venidas? ¿Y si el Señor no le hubiera dado vestido y comida? ¿Y si el Señor no le hubiera traído y llevado con bien? ¿Y si le hubieran sucedido cosas? ¿Y si el Señor hubiera decidido no darle grandes y grandes y grandes cosas? ¿Qué hubiera dicho Jacob? Entonces no serás mi Dios y entonces nada de todo te daré. Repito, no estamos haciendo doctrina de esto, pero me hace pensar la actitud de todos y cada uno de los que estamos viendo. Yo creo que hay un pequeño error, quizás, y permíteme este desliz, en la actitud de Jacob. Porque no tenemos a Dios por lo que nos da, ¿o sí? No, porque si no, cuando tuviéramos malos momentos, ¿qué diríamos? No tengo Dios y no voy a la iglesia, y no voy a congregarme con los hermanos, y no voy a orar, y no voy a leer la palabra, y no voy a adorar a Dios, y menos llevar nada del fruto de mi trabajo, porque no es mi Dios hasta que no me cubra y me dé todas las cosas. ¿Hay un error o no? Hay un error ahí. Por lo menos, repito, no estamos haciendo doctrina de esto, pero me hace pensar. Digo, a veces los hombres, y para ser inclusivo, y las mujeres, estamos tan equivocados porque nos movemos de acuerdo a sentimientos. Estoy bien, adoro a Dios. No estoy bien, no adoro a Dios. ¿Cuántas veces, no hace falta que levantes tu mano, porque como me conozco a mí y sé que lo he hecho, te conozco a ti. ¿Cuántas veces has dicho, ¿dónde está Dios ahora? ¿A qué lo has dicho más de una vez? Mira, qué obedientes, nadie levanta la mano. Nadie dice, amén, yo lo acabo de decir esta mañana. Pero muchas veces decimos, hemos dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué quiero a Dios? Si me va la vida así como me va. Y Dios diciendo, tranquilo, hombre, que estoy perfeccionándote. Tranquilo, que te estoy mejorando. Tranquilo, que estoy haciendo de ti alguien que pueda servirme. Y ya hemos predicado mucho acerca de esto, ¿verdad? Así que vemos la actitud de Jacob que a mí me choca. Seguramente otro predicador diría, no, hizo lo correcto. Retó a Dios y pactó con el Señor. Ok. Pero aquí predicamos esto, ¿verdad? Entonces, nos encontramos actitudes del corazón de la gente. Sin ley, sin una ley impuesta de tienes que hacer, de tienes que dar. Vemos las actitudes de la gente. Vamos a continuar, que aquí es donde a lo mejor se nos rompen un poco los esquemas. Nos encontramos a Abraham y a Melquisedec. ¿Os acordáis de este pasaje? Viene Abraham de tener una batalla, de pelear, y dice que había cogido un gran botín, con grandes riquezas, ¿no? Y dice que según está en el camino se encuentran con Melquisedec. Que si nos vamos al libro de Hebreos, nos habla de Melquisedec y nos dice que era un sacerdote del Altísimo, que era rey de Salem, que era Jerusalén, y que lo que hizo Abraham fue darle el diezmo de todo lo que había conseguido en aquella batalla, ¿cierto? Hay un par de cosas que a lo mejor nos rompen los esquemas. Y escuchando el otro día una enseñanza al respecto de esto, decía un hombre que el verbo utilizado en griego, hablamos del libro de Hebreos, era un verbo que significaba que Abraham cogió del montón de arriba del botín. Que no cogió el 10% de todo el botín, sino cogió el 10% de lo que estaba arriba del botín. Claro, todas estas cosas nos hacen un poco pensar. Os dije el otro día, los cristianos tenemos que pensar, ¿cierto? Somos ovejas porque tenemos un corazón de oveja hacia Jesús, pero no somos tontitos.
No somos gente que nos programe a alguien y no sepamos pensar, sino tenemos que pensar. Y tenemos que meditar. Y tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para verdaderamente estar en los caminos del Señor. Si no, estaremos en caminos de hombres. Y poníamos el ejemplo de los Gálatas, ¿os acordáis? Poníamos el ejemplo de los Gálatas insensatos. ¿Quién nos embrujó para volver de nuevo a la ley y no caminar en el Espíritu? A veces viene alguien, nos empieza a comer la oreja, nos empieza a decir cosas y lo damos por sentado sin ir y ver qué dice la palabra de Dios. Continuamos. Y dice, estamos en Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 7, y dice que Abraham le dio a Melquisedec. Y en Hebreos, repito, nos dice que Melquisedec era un sacerdote del Altísimo, rey de Salem, y era el reflejo de Jesús. El reflejo de Jesús. Dice, el nombre de Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey de justicia, y como era de Salem, quiere decir paz, que significa también rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, o de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento o de su muerte, y así, a semejanza del Hijo de Dios. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, dice, fijaos en lo importante que sería Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham, y es cuando empieza a decir que le dio lo que habían arrebatado a los reyes de la batalla, ¿verdad? Así que dice que sin ser descendiente de Leví, le tomó aquella 10ª parte a Abraham que había recibido las promesas de Dios. Y que Melquisedec bendijo a Abraham y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. ¡Wow! ¡Wow! Por lo tanto, la ley dice, apartar vuestro diezmo, ¿no? La ley dada a Moisés, apartar vuestro diezmo, y que sea ¿para quién? Para los levitas, porque ellos no tienen heredad ninguna. Porque de las 12 tribus de Israel, 11 tenían propiedades, 11 tenían derecho a tener su tierra, a tener sus ganados, a tener todas las cosas necesarias para poder comer, para poder alimentar a sus familias, para poder vivir, y los levitas, o sea, aquellos que eran dispuestos, que estaban dispuestos por familia, por tribu, eran los que se encargaban del templo, y el Señor dice, todo tenéis que apartar para dárselo a los levitas. Ok, pero aquí nos está enseñando algo en Hebreos, y es que antes que esta ley, lo digo por reforzar la idea que ya hemos dado antes de que esta ley fuera dada, Abraham se lo da a Melquisedec, aquel que es semejante, dice en Hebreos, al Hijo de Dios, aquel que era sacerdote del Dios Altísimo y anterior todo esto a la ley. Repito que pretendo romper esquemas hoy, ¿vale? Así que nos encontramos gente, hombres de Dios, que están queriendo agradar a Dios antes de que la ley se lo imponga. Me parece muy interesante, porque es como un ciclo. Es como un ciclo, y ahora lo vamos a ver. Fijaros, decíamos que hay pocas referencias en el Nuevo Testamento al diezmo. Y seguramente todos hemos aprendido ese versículo, Mateo 23, 23, en el que le dice Jesús a los maestros de la ley, los fariseos, hay de vosotros, hipócritas, que separáis para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, y dice, pero no hacéis caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que se debe de hacer. Practicar la misericordia, la justicia, dice, y la fidelidad, sin dejar de hacer lo otro. ¿Ok? O sea, hasta este momento, Jesús vivo, todavía viviendo bajo la ley, le dice a los maestros de la ley y a los fariseos, sois unos hipócritas, porque sí apartáis de vuestros diezmos, pero luego no practicáis el amor, la justicia, la fe, la misericordia. Haced las dos cosas, ¿verdad? Y muchas veces la Iglesia se ha agarrado a este versículo para decirle a la gente, has de cumplir con tu diezmo, como ley.
Siempre estoy basándome en esto, por favor. Por eso digo, muy atentos a todo el mensaje, ¿vale? Has de cumplir con tu diezmo porque es una ley impuesta. Para siempre. Ok. ¿Cuántos de vosotros habéis sido sanados de algo? Levanta tu mano, levanta tu mano. Si Dios te sanó algo grande o algo pequeño, no importa. Vale, deja tu mano arriba. Vale, ok. Los que no habéis levantado vuestras manos, ¿cuántos habéis visto que Dios ha hecho un milagro en vuestra vida? Yo creo que todos levantamos la mano, ¿no? Ok, todos hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida. Aquellos que habéis sido sanados, a lo mejor no de lepra, ¿vale? Si hubiera sido de lepra, habernos avisado para poneros unas tablillas y cada vez que se acercabais, que hubiera sido sonando, ¿no? Como se hacía en el Antiguo Testamento, y así no acercarnos a vosotros. ¿Sabes que por eso se inventó el WhatsApp? El WhatsApp se inventó para que cuando alguien estaba con lepra pudieras decirle qué tal estás sin acercarte demasiado, ¿vale? Bueno. Perdonadme, ya sabéis que no me aguanto sin decir alguna cosa. Mateo capítulo 8, versículo 4. Jesús mandó cumplir la ley de la limpieza de la lepra en el templo. Y te voy a leer el versículo. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie el milagro que acaba de suceder en tu vida, que has sido sanado de lepra. Dice, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda ordenada por Moisés, así sabrán todos que ya estás limpio de tu enfermedad. Ok, ¿cuántos de los que habéis sido sanados o hemos sido sanados hemos cumplido con esa ley que Jesús dice, ve y preséntate en el templo al sacerdote? ¿Cuántos lo habéis hecho? ¿No? ¿Sabéis todo lo que tenían que hacer? Si quieres te lo leo todo, pero necesito una predicación más. Levítico 14, del versículo 1 al 32, o sea, hace 33 versículos. Voy a coger aire y carrerilla, ¿vale? El Señor se dirige a Moisés y le dijo, estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. El enfermo será llevado ante el sacerdote, lo cual le dice Jesús a este hombre. ¿Fuiste sanado? Sí, ve. Ve y preséntate donde el sacerdote. Y cumple con la ley de Moisés. Y dice, estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. Será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento para revisar que verdaderamente ha sido sanado. Si el sacerdote ve que esta llaga, si estáis preguntando eso, estamos en Levítico 14. Dice, si el sacerdote ve que esta llaga de lepra ha sido sanada, mandará traer para el que se purifica 2 pajarillos vivos, que sean puros, y traerá madera de cedro, tela roja e hisopo. Y continúa. Ordenará que se mate uno de los pajarillos, el cual la sangre será echada sobre la madera, sobre la madera de cedro, sobre el hisopo, sobre el otro pajarillo que será dejado marchar libre, y después más adelante traerá 2 corderos, y empieza a explicar todo el tema. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y es que verdaderamente, hermanos, tenemos que pensar. Tenemos que pensar. ¿Por qué no estamos haciendo esto hoy en día? Cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando Dios sana cualquier cosa en tu vida, ¿por qué no estamos haciendo esto? No, hermano, es que pertenece a la ley. Pero Jesús dijo, haz esto. ¿Y el diezmo? No, el diezmo hay que darlo. Vamos a ver en qué actitud. Por eso repito, atentos a todo el mensaje. No estoy diciendo que el diezmo no haya que darlo. Estoy diciendo que vamos a ver qué es realmente esto. Entonces, de repente decimos, ¿y por qué sí hay que cumplir con la ley del diezmo y no con esta ley de presentarse con los pajarillos, con la madera, con el hisopo y con todas las cosas y hacer todo un evento de sanidad en el templo, derramando sangre, porque eso ya pasó? Ok. Entonces, ¿por qué tomamos al pie de la letra unas palabras de Jesús y otras no? ¿Por qué no? Pensemos. Vamos a ir más adelante para tener la solución, ¿vale? Podemos continuar, ¿eh? Dice el que se purifica, dice, después de dejar al pajarillo libre, al que no había sido matado, el que se purifica debe de lavar su ropa, lavarse a sí mismo, afeitarse del todo para quedar purificado. Cuando dice afeitarse del todo, dice afeitarse del todo, hasta las cejas tenían que afeitarse. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto,
y una cordera de 1 año y sin defecto, además, dice 6,5 kilos de la mejor harina para la ofrenda de cereal amasada con aceite. Toda una ley, toda una ley, toda una ley. Que parece ser que como somos malos hijos de Dios, ya no lo cumplimos. ¿No? Ironía modón, ¿vale? Ironía modón. A mí me hace pensar. ¿Por qué en el Nuevo Testamento ya no habla del diezmo? ¿Por qué solamente hay esta referencia cuando Jesús todavía estaba en la tierra? ¿Por qué cuando Jesús todavía le estaba diciendo a todos, has de cumplir con la ley, has de cumplir con todos los mandamientos, gracias, y observaciones, gracias Andreina, de la ley? Porque todavía no había sido derramada su sangre, porque todavía no había sido cambiado el pacto, porque Jesús no había muerto. Continuamos. Lucas 18, capítulo del 9 al 14. Y empieza de la siguiente manera. Tenemos que leer siempre el contexto de las cosas, para no sacar un versículo del lugar donde está colocado. ¿Vale? Os he puesto más veces este ejemplo y es muy interesante. Yo recuerdo una vez en una conferencia, había un predicador, él era un hombre inglés, muy educado, muy colocadito él, muy lord inglés, ¿no? Así, un hombre. Y él empieza a hablar y dice, hermanos, tenemos que aprender a leer. Hermanos, tenemos que aprender a ver el contexto de las cosas. Hermanos, tenemos que saber verdaderamente cuál es la intención de la palabra de Dios al enseñarnos. No podemos sacar las cosas de contexto. Y dice él, permítanme poner un ejemplo. Si se fijan, yo voy vestido con un traje, siempre visto así. Y más cuando me invitan a predicar en otro sitio. Y más cuando me invitan a predicar en otro país. Y más si es la primera vez que voy. Porque todo el mundo se va a fijar. Y dice, yo soy un hombre inglés. Yo soy puntual. Yo tomo mi té a las 5. Él estaba hablando así, ¿no? Dice, pero imagínense, acabamos de tener las 2 plenarias de la mañana, hemos ido a comer, y después de comer, dice el hombre, dice, comida mediterránea, estábamos aquí en España, es una comida para mí fuerte, de pronto me subo a dar esta 3ª plenaria, y según voy a hablar y a darles las buenas tardes, mi cuerpo genera un erupto, perdonadme a quien le parezca feo decir esto desde un púlpito, y erupto, ¿no? Entonces dice, claro, seguramente muchos de ustedes dirán, mira, el predicador es un eruptón, ¿no? El tío, qué cochino, ¿no? Eruptando aquí, qué falta de respeto a los hermanos, a la iglesia, a la palabra de Dios, al evento. Este hombre que se ha pensado es un eruptón. Dice, ustedes me conocen desde hace 3 horas y yo no soy así. Mi cuerpo generó, por la digestión, unos gases que sin que yo pudiera controlarlos salieron. Dice, pero si le preguntan a mi esposa, si le preguntan a mis amigos, si le preguntan a mis pastores, dirán que ese no soy yo. Sucedió algo concreto. Ese no soy yo. Yo no voy por ahí eruptando, y menos cuando estoy predicando. ¿Cuál es el asunto? Ustedes han visto un pequeño, muy pequeño, o muy pequeña situación de mi vida. Y están juzgando algo por 2 segundos de mi vida. Pero esto no resume mi vida al completo. Y él decía, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y a ser equilibrados en todas las cosas. No podemos sacar un versículo de contexto, ¿verdad? Así que, fijaros lo que dice Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que Jesús se fijó en alguien que se pensaba que era el ombligo del mundo. La última Coca-Cola del desierto. Y dice que confiaban en sí mismos como justos. Y dice esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, gustándole. Hoy los jóvenes dicen algo así, de mira cómo se gusta este, ¿no? Cuando sale un youtuber ahí y está hablando así y tal, y mira cómo se gusta. O sea, ¿vale? Este fariseo estaba encantado de conocerse a sí mismo. La típica persona que dice, menos mal que me conozco, porque si no mi vida no tendría sentido. ¿Qué sería del resto si no estuviera yo aquí? Pues Jesús le llega, se le queda mirando fijamente y le dice,
Perdón. O sea, Jesús estaba enseñándoles sobre este hombre, ¿no? Y Jesús cuenta la oración supuesta en una parábola. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano que está aquí, el otro, ¿no? Este muerto de hambre. Y dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que gano, esta es otra de las referencias de los diezmos, doy los diezmos de todo lo que gano, pero el publicano dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, vergüenza le daba levantar sus ojos delante del Señor. Y dice que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, por favor, sé propicio a mí, regálame tu gracia. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se le enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Así que lo que estamos viendo aquí es que este hombre, este fariseo, cumplía toda la ley y se jactaba de dar sus diezmos. Y Jesús le dice, ¿y de qué te sirve, amigo, si no hay arrepentimiento en tu vida? Estamos uniendo pequeñas enseñanzas al conjunto completo de lo que queremos hablar hoy sobre el diezmo. No sé tú, te voy a hablar de mí. Bueno, te voy a hablar de un amigo mío, no de mí, ¿vale? Un primo de un amigo mío, que a veces trae su diezmo pensando que Dios se está agradando porque estoy cumpliendo. Y a veces este amigo, el primo de este amigo, viene con su diezmo en la mano pensando que está haciendo más que el resto. Incluso pensando que dando esta porción de su dinero está comprando el favor de Dios. Incluso pensando que todo el esfuerzo que estoy haciendo para entregar esto, Dios me lo va a recompensar de tal manera que me dará, y me dará, y me dará, y me dará, y me dará. Sin acordarse de que lo que dice la Biblia es que cuando demos, tenemos que dar con un corazón agradecido y tenemos que dar gozosos. Por eso prediqué la semana pasada y puse un colchón a este mensaje. ¿Quieres cumplir con la ley como los Gálatas, por obligación y a trancas y barrancas y pensando que te vas a ganar algo? ¿O quieres cumplir con los consejos de Dios por amor a Él y porque el Señor está cambiando y transformando tu vida? Y yo me lo tengo que preguntar todos los días, porque soy humano. Y como humano soy religioso, orgulloso y cabezota. No sé tú, pero esto es lo que nos define a todos los humanos. Religiosos, deseosos de cumplir siempre y tener nuestra propia justicia, ¿verdad? Como este fariseo, mírame a mí, ¡ja, ja! ¿Yo qué hago? Mira, voy a decir esto porque quiero aclarar las cosas. No quiero que nadie se vaya con el concepto equivocado. Mi esposa y yo diezmamos desde antes de convertirnos. No éramos cristianos, ¿verdad o mentira? No éramos cristianos. No nos habíamos convertido. No habíamos entregado a Jesús todavía en nuestro corazón. Yo todavía estaba luchando con eso que a veces os he contado, que me decían que si Jesús había muerto por mi culpa. Y yo estaba diciendo al misionero americano aquel que yo no estuve allí, déjame en paz. O sea, que no pretendas a mí liarme en ese asesinato que yo no estuve. Y él trataba de explicarme, murió por tus pecados, murió por tu culpa. Aunque tú hubieras sido el único hombre del mundo pecador, aún así Jesús también había tenido que morir. Yo estaba luchando con entender esto. Y mi esposa, bueno, Eva y yo, que éramos novios, de nuestro trabajo estábamos apartando dinero para enviarlo a asociaciones cristianas, para dárselo a personas que lo necesitaban. O sea que con esto yo no estoy diciendo que no haya que apartar la porción que corresponde. Con esto lo que estoy diciendo es que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip. Porque nadie te lo está imponiendo. Nadie te lo está imponiendo. Incluso bajo mi propio punto de vista. Y hay muchos predicadores que piensan esto. Y grandes hombres de Dios, maestros, que piensan exactamente igual. Que la ley del diezmo terminó cuando Jesús murió en la cruz de Calvario. Pero ojo,
porque lo que era una obligación, ahora se ha convertido en una responsabilidad. Y déjame decirte algo. No voy a preguntar cuántos dan el diezmo, no hace falta, no te lo voy a preguntar, aquí nadie te lo va a preguntar nunca, ¿vale? Por lo menos mientras yo viva, ¿no? Bueno, tonterías de gente ya mayor. ¿Cuánto es el diezmo? Según lo que tenemos entendido, ¿cuánto hemos de dar de lo que ganamos? Es sencillo, ¿no? ¿Cuánto? Eso sí puedes decirlo. El 10%. Eso es lo que entendemos como bíblico, ¿no? Ok. ¿Sabes que había 3 diezmos? ¿Sabes que había 3 diezmos? Por eso digo que si alguien quiere las notas, después te las envío. No me estoy inventando nada. Dios me libre de inventarme nada. Si algún día me invento algo, preferiría no subir estas escaleras. Números 18, del 21 al 24. A los levitas les doy como propiedad el 10% de todo aquello que las demás tribus tienen de sus productos. ¿Para qué? Para el pago al servicio que están ofreciendo al templo. Ok, Números 18, 21, 24. Deuteronomio 14, 22, 27. Cada año sin falta apartaréis la 10ª parte de todo el grano que cosechéis. De esa 10ª parte de trigo, de vino, de aceite, dice, y de las primeras crías de vuestras vacas y vuestras ovejas comeréis delante del Señor. Y continúa hablando. Este diezmo era un diezmo que se apartaba para poder cumplir con las fiestas, para que los hebreos pudieran ir al lugar donde estaba el tabernáculo o donde estaba el templo y pudieran ir a honrar el nombre del Señor. ¿Por qué hacían esto? Porque era una manera en la que Dios le estaba diciendo, tenéis que cumplir mínimo con 3 fiestas, ¿vale? ¿Y cómo vais a hacerlo? Pues es que no puedo, es que no tengo, es que no me llega, es que no gané lo suficiente. Y Dios dice, apartas otro 10%. El primer 10% para los levitas y el templo. El segundo 10% para cubrir esas necesidades de cuando tú tienes que desplazarte a cumplir con la ley y estar celebrando las fiestas. Y luego otro tercer diezmo, otra tercera parte, que estaba en Deuteronomio 14, 28, 29, y dice, cada 3 años apartaréis la 10ª parte de la cosecha del año y la almacenaréis en vuestra ciudad, para que cuando vengan levitas, a quienes no haya tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre vosotros, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedarse satisfechos. Así que, queridos hermanos, el diezmo de la ley no era el 10%. Era el 10% todos los años. Otro 10% todos los años. Y cada 3 años, el 10%. Por lo tanto, si sumamos todo eso, era el 23,3%. En el ciclo de 7 años con el que se movían los hebreos. Así que, querido hermano, en algo nos estamos equivocando. Si queremos cumplir la ley de Moisés, tenemos que dar el 23,3%, no el 10%. Estamos tan aferrados a ese 10% que justifica y cubre nuestra necesidad de sentirnos cumplidores con Dios. ¿Pero por qué se enseña una cosa sí y otra no? No, bueno, dejémoslo en el 10. El otro día escuché que en pandemia un predicador brasileño, perdón por los brasileños, pero era brasileño, dice que había hecho un comunicado, sobre todo a los hermanos de otras iglesias, que Dios le había hablado y que durante el tiempo de pandemia el diezmo había bajado al 7%. Entonces un montón de gente de otras iglesias se iban a la iglesia de este hombre porque se ahorraban el 3%. Se ahorraban el 3%, pero seguían cumpliendo con la ley, ¿vale? Mira, si quieres cumplir la ley, observamos la ley. Y la ley dice el 23,3. La ley dice el 23,3. Entonces, o nos estamos equivocando por un lado, nos estamos quedando cortos, o el concepto de diezmo es diferente en el tiempo de la gracia. Y repito, y seguramente lo quite del vídeo, porque una cosa es enseñarlo aquí, otra cosa es que salga en internet, y como tenemos tantos miles de seguidores, Eva y yo diezmábamos desde antes de convertirnos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Lo majos que somos. ¿Lo que majetones somos? No, te estoy diciendo que no estoy predicando en contra del diezmo. Estoy
Estoy diciendo que tenemos que entender verdaderamente qué dice la palabra al respecto de esto, ¿verdad? Porque a veces, cuando se nos impone algo por ley, vivimos amargados. Vivimos... otra vez. Casi no quieres ni que te ingresen la nómina en el banco para quitar el 10% y traerlo a la iglesia. Es como... Pero cuando entendemos verdaderamente que tiene que ser una actitud de nuestro corazón, es diferente, es muy diferente. Vamos a continuar. Y repito, todo lo que estamos leyendo, de Abraham, de Moisés, de Jacob, de estos dos hermanos, Caín y Abel, podemos usarlo como una guía para que sea nuestra generosidad la adecuada. No sé si me explico. Estamos viendo que estos hombres sí diezmaban, estos hombres apartaban las primicias, apartaban lo primero para Dios, no lo que les sobraba. Porque no venimos a darle a Dios lo que nos sobra, venimos a darle a Dios lo primero. Porque lo que Dios quiere es ser el primero en nuestro corazón, no es otra cosa. No es otra cosa. Hay un hermano en la iglesia que tiene una empresa y cobra todos los meses 20.000 euros, 2.000 euros de diezmo. Hay un pobre hermanito que está medio jubilado, que le duele todo, que no trabaja y está viviendo de una pensión no contributiva y le están dando 450 euros y trae sus 45 euros todos los meses. ¿Cuánto tiene que amar Dios al empresario, No, no. No si son las primicias, no si es lo primero. No si es lo primero. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Por ese es otro de los motivos que en esta iglesia no queremos estar sacando cada domingo el cestito para obligarte a dar nada. Porque no somos quienes para obligar a dar nada a nadie. Tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón. Y además de eso, lo que más veces ya os hemos comentado, ¿por qué no? Porque yo os decía antes, soy hombre, soy humano, y soy religioso, cabezota y orgulloso, ¿vale? Y español. Y los españoles ganamos en todo eso. En orgullosos, en cabezotas y en religiosos. Y si nos cuesta predicar el evangelio a los españoles. Y si la fama que tienen las iglesias evangélicas, muchas veces bien cogida, bueno, bien cogida es una ironía, mal cogida, pero bien puesta por muchos, porque hay mucho cara dura con un micrófono en la mano. Y tú invitas a tu amigo con el que trabajas. Y lo primero que hacemos es, en medio de la alabanza, recoger la ofrenda. Voy a ironizar, voy a estirar un poco la goma. Y de repente se levanta un hermano y dice, pastor, he sentido que hay que pedir la ofrenda otra vez más. Como hay veces que ha pasado. ¿A qué lo has visto más de una vez eso? Yo lo he visto varias veces. Y tu amigo se queda ahí. Cuando llegas el lunes al trabajo, ¿sabes lo que te va a decir? Ya sé por qué me invitaste. Y ya sé por qué tenéis buena música. Y ya sé por qué predicáis de Dios, para enternecer a la gente y luego pedirles el dinero, ¿verdad? Amigo, eso es este país. Eso es este país. Y tenemos que adaptarnos a lo que vivimos. Y tenemos que enseñar qué dice la Biblia del diezmo y de las ofrendas, pero no tenemos que ir detrás de la gente para sacarle nada. Porque lo único que le agrada a Dios, que es el dueño de todas las cosas, es que tú y yo vengamos y pongamos las primicias de nuestro corazón delante de Él. Por eso hace muchos años tomamos esa decisión, la decisión de no recoger la ofrenda. Pero no quiere decir que esta iglesia se mantenga del aire, ¿vale? Cuando nos reunimos a tomar decisiones de dónde gastamos, de qué ponemos, si hay dinero o no hay dinero, nunca he visto todavía que venga un ángel y que diga, ¿cuánto decís que cuesta la obra de los cuartos de baño? Y llega el ángel y extiende un cheque. No. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad la que hace que tengamos calor, que tengamos luz. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Repito, podemos usar este patrón que estamos aprendiendo de todos estos hombres para tomar la decisión de cuánto será lo que yo pondré para el reino de Dios. También es cierto que algunas personas pueden tomar este mensaje hasta aquí para decir, pues como no hace falta, no doy nada. Bueno, tenemos otro problema ahí. Tenemos el problema de que no somos responsables entonces, de que no sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Este mensaje no puede ser una excusa para eludir nuestra responsabilidad, sino al revés. Y además, hay otra cosa que escuché a alguien decir hace muchos años. Si tú crees que no cumplir con la ley del diezmo es un error, y lo que se está predicando hoy es un error, déjame decirte algo. Ahora, todo lo tuyo es de Dios. Ya no te pertenece nada. Dios nos pide todo nuestro corazón. Dios nos pide todo nuestro corazón. Es muy curioso, Daniel, me estoy alargando, perdonad, pero quiero rematar esto. Regaladme unos minutos más, ¿vale? Creo que es importante. Seguramente porque no prediquemos más de esto en todo el año. Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, ¿verdad? Y dice a su ayudante, a su sirviente, tráeme a todos los magos del reino, que vengan aquí y que me revelen el sueño. Y entonces llega Nabucodonosor, muy gracioso, y les dice, bueno, darme la revelación del sueño. ¿Y qué le dicen los magos, los sabios? ¿Os acordáis? Dinos el sueño, su majestad, y entonces podremos darle la revelación. Dice Nabucodonosor, no porque me vais a engañar, que sois unos liantes que ya pasan más veces. Me queréis adornar los oídos y decirme lo que yo quiero escuchar, lo bonito que va en mi vida, pero me habéis engañado varias veces. Por lo tanto, haced otra cosa. Si verdaderamente tenéis la revelación, que también se os sea revelado el sueño. ¿Y qué dicen los magos? No, eso que usted pide es completamente imposible, porque eso solamente sería cosa de dioses, y los dioses no habitan entre los hombres. Qué equivocados estaban estos magos, que llegaría el tiempo en el que no solamente Dios habitaría entre los hombres, sino que Dios habitaría dentro de los hombres. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado el concepto, cierto? Así que mi pregunta es, ¿podemos cumplir con la ley a trancas y barrancas? ¿O podemos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios? Así que vamos a continuar un poquito más. Enseñanzas del Nuevo Testamento en cuanto al tema de dar. Segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Acordaos de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Que cada uno dé, dice, de acuerdo a lo que haya decidido en su corazón. Parece que la enseñanza del apóstol Pablo es diferente, ¿no? Parece que la enseñanza del apóstol Pablo es diferente. Ya no está diciendo traed vuestros diezmos al alfolí. No, está diciendo cada uno, de acuerdo a lo que ha dispuesto en su corazón, que venga y que lo traiga. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede concederos con abundancia toda clase de bendiciones, para que además de tener lo necesario para vosotros, tengáis lo suficiente para ayudar a otros. Y cuando dais para ayudar a otros, Dios volverá a daros, para que volváis a tener para vosotros y para seguir ayudando a otros. Y continúa diciendo, y esto traerá un montón de bendiciones. En primer lugar, la gente os tratará con cariño y orará por vosotros porque habéis cubierto sus necesidades. Otra de las cosas, dice, darán la gloria a Dios, porque fue Dios el que puso en vuestro corazón que ayudaseis a los necesitados. Y hay un montón de enseñanzas más en 2 de Corintios. Dice, además orarán por vosotros con mucho cariño, como te digo, por lo que Dios ha mostrado, ¿no? Por la gran bondad que Dios ha mostrado. Y dice, gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. ¿Cuál es el regalo tan grande? Dar, bendecir a los demás. Hemos leído antes lo que decía en Hebreos al respecto de Abraham y Melquisedec. Mayor es el que bendice que el que ha sido bendecido. Más bienaventurados dar que recibir. Parece ser que la enseñanza del Nuevo Testamento es la misma del Antiguo Testamento de antes de la ley. Es lo que leo, es lo que veo. Qué buen don, qué buen regalo tan grande nos ha dado Dios. Hacernos partícipes de cubrir las necesidades de otros, de ser responsables con nuestro dar. Continuamos, Primera de Juan, capítulo 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede ser que more el amor de Dios en él? Hermanos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que parece ser que el dar está mucho más relacionado con nuestros frutos,
con lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros cada día, que con una ley impuesta que te obliga. Ahora bien, tú puedes decir, vale, Carlos, y entonces ahora, si no tengo que diezmar, ¿qué hago? ¿Qué haces? Si el Nuevo Testamento nos está diciendo, da con alegría, no seas escaso, dalo con amor, sea agradecido. Propone en tu corazón, órale a Dios y dile, Señor, por lo que leo en el Antiguo Testamento, y lo que siempre se me ha enseñado es la 10ª parte. Ese puede ser nuestro patrón, ese puede ser nuestra forma de entender nuestra participación en el reino de Dios. Pero ¿y si Dios te está demandando más? ¿Y si Dios solamente te está demandando el 10? Amigos, si vivimos en la época de la gracia, tenemos que vivir en la época de la gracia para todo. Para todo. Para todo. Y uno de los peligros que corremos los seres humanos es cumplir las normas para justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te crees que está escrito Efesios 2, 8, 9 y 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Para desmontarnos nuestra propia justicia. Para desmontar tu propia justicia, que te haría llegar y tocar las puertas del cielo. Si sabemos tocar la guitarra, iríamos a knock, knock, knocking on heaven's door. Tocando a las puertas del cielo, diciendo, ¡hey! Tan justo fui, ¿eh? Cumplí con todo, ¿eh? Diezmé de todo, ¿eh? Iba a los cultos, hice de todo, ¿eh? Y Dios te dice, ¿y? No practicaste el amor, no practicaste la misericordia y no practicaste la fe. El Señor desmontó nuestra justicia para que tuviéramos que depender de Él. Así que déjame decirte, para mí es la misma forma de verlo, el tema de los diezmos. Y claro que es necesario que nos comprometamos. Y claro que las congregaciones necesitan. Y claro que las congregaciones haríamos muchísimas más cosas si tuviéramos más dinero a nuestro alcance para hacer. Teníamos previsto, ya te lo voy a contar, teníamos previsto en las clases de los niños hacer una compra de muebles. ¿Os acordáis de esto? Y no hemos podido hacerla porque este verano han venido personas necesitadas y hemos hecho un esfuerzo tremendo para cubrir esa necesidad. Y ahora vamos tranquilos con la compra de los muebles. Como diciendo, bueno, lo primero era cubrir la necesidad de las personas y después los muebles. Nos encantaría. Claro que nos encantaría. ¿No te encantaría poder decir por ahí, mi iglesia no deja pasar una sola necesidad? Mi iglesia cubre todas las necesidades. Claro que sí. Así que, queridos, espero no haber hecho mucho daño con la ley y sin la ley, pero si estamos en la gracia para todo. Y sí es cierto, que cuando decides dar, Dios te bendice, pero cuando decides dar de la manera correcta, no para que Dios te devuelva, no para cumplir una ley que te abre las puertas de los cielos. ¿Qué tal si oramos? Repito, si alguien quiere las notas de todo esto, pídemelas y te las envío, ¿vale? No pretendo que nadie piense como yo, pretendo saber qué es lo que dice la palabra de Dios y actuar de acuerdo a esto. Cuando entendimos esto, no dejamos de diezmar. Empezamos a hacerlo de otra manera. Y a veces no dimos el 10. A veces dimos más. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el concepto es diferente. Y con esto, repito, nadie te va a preguntar si estás dando o no estás dando tu diezmo. Con esto nadie va a preguntarte si es diezmo o es el 23.3 o es esto o es lo otro.
Nuestra responsabilidad es venir una vez cada cierto tiempo y presentar lo que dice la palabra de Dios y que puedas decidir. Y repito, aunque me repita, si estamos predicando acerca de la fornicación o del adulterio, cuando sales por esa puerta nadie te va a preguntar, oye, y hemos predicado sobre el adulterio, ¿estás adulterando? Por el mismo motivo nadie te va a preguntar si estás o no estás dando. Tú tienes que andar en santidad de acuerdo a todas esas cosas. Adulterio, fornicación, mentira, todo eso. Predicamos y que el Espíritu Santo haga. Y esta enseñanza es exactamente igual. Predicamos y nos ponemos frente a la palabra de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Santo Dios. Padre, Señor, te pedimos que cada día de nuestra vida sepamos caminar, andar de acuerdo a tu palabra, Señor. Yo sé que esta enseñanza, normalmente las enseñanzas son otras, y es más la imposición de la ley sobre las personas. Pero, Señor, tú nos enseñaste hace tantos años que la ley quedó atrás, y sí es una guía, y sí es el ayo, como decíamos la semana pasada, para que nuestra vida sea diferente y para honrarte, Señor. Pero no queremos solamente cumplir lo justito, sino queremos movernos con los frutos de tu Espíritu, Señor. Ser bondadosos, ser generosos, amorosos, caminar en fe. Dios mío, te pido que tú hagas madurar esta palabra en nuestro corazón y sepamos el por qué hacemos las cosas. Y Señor, sácanos de ese espíritu religioso, esa mentalidad tan limitada que tenemos los seres humanos, de querer siempre ganar tu favor con nuestros actos, Señor. De querer cumplir para sentirnos aferrados, agarrados a algo, para estar seguros que hemos cumplido algo, para estar seguros. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu Espíritu, Señor, bajo la ley de tu Espíritu. Señor, gracias por todas las enseñanzas. Gracias por los hombres y mujeres que diezmaron, Señor. Gracias por los hombres y mujeres que cumplieron con tu ley cuando era el tiempo. Y gracias también, Dios mío, en este nuevo tiempo en el que tú nos das la oportunidad, como dice, Señor, qué regalo tan grande de ser partícipes de este dar. Dios mío, habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro corazón. Señor, así oro, Dios mío, que los que quieran dar, den. Que los que no, no den. Dios mío, tú tratarás con cada uno de nosotros y nos hablarás. Pero, Señor, lo que sí queremos hacer es sacar de nuestra mentalidad el deseo de cumplir con algo que nos daría tu favor, cuando sabemos que todo lo que tenemos es por gracia, Padre. Dios mío, sigue hablando con nuestros corazones. Sigue trabajando con nosotros y sigue manifestando tu gracia. Oramos por esta ciudad de Palencia, Señor, que muchas personas te conozcan, Señor. Que muchas personas dejen a un lado su religiosidad, su orgullo, Señor, y puedan venir a ti, al Rey de la gracia, Señor. Ayúdanos también a ser responsables, Señor. Responsables con todas las cosas que pones delante de nosotros, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.